Ya. Hola a todos. Primeramente agradecer por parte del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales por su audiencia en este espacio destinado a conversar con gente y profesionales de distintas áreas para poder explicarles en general como conceptos del ámbito económico que no necesariamente están, que son de manejo cotidiano, pero no necesariamente está el público en general relacionado. Entonces, en este sentido, hoy tenemos la presencia de Alejandra González Burgos. Ella es psicóloga y magíster en Psicología Social de la Universidad Alberto Hurtado. Ella es actual jefa del Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil de la Subsecretaría del Trabajo. Y hoy vamos a hablar específicamente de esa temática, del trabajo infantil. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos. Hola José, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar con esta entrevista. En primer lugar, quiero que nos cuentes un poco sobre tu carrera, sobre tu motivación, sobre cómo ha sido el proceso de llegar hasta este punto como jefa del Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil. Bueno, a ver, yo entré a estudiar psicología y siempre estaba como muy ligada a los temas, o me llamaba mucho la atención los temas de políticas públicas, entonces por eso es mi especialización posterior en estos temas. ¿Ya? Antes de trabajar en asuntos de trabajo infantil, estaba vinculada a todo lo que tenía que ver con programas de prevención del delito a niños, niñas y adolescentes, y ahí como llego a este cargo, ¿ya? Yo creo que uno de los desafíos que uno siempre tiene es como poder ir buscando su espacio. A mí me gusta mucho la psicología y dentro de la psicología es muy interesante que hay diferentes áreas, ¿ya? Entonces, el poder estar como profesionalmente trabajando y en donde uno puede incorporar, además de otros estudios, quizás como ciertos conocimientos y que están súper vinculados a los temas de política pública, particularmente a temas de derechos humanos y también a derechos de la niñez y adolescencia, que ahora como país es un desafío importante, hay una deuda importante en esta materia, y es por ello que ya hace 5 años estoy como jefa de este departamento, que estamos a cargo de poder llevar a cabo la política pública de erradicación del trabajo infantil, y que justamente busca que Chile logre tener un país libre de trabajo infantil de aquí al 2025. Bien, perfecto. Cuéntame un poco también cómo ha sido el tema si bien este es un tema ampliamente, bueno, en su mayoría que tiene un componente social muy grande, también me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia laboral, por ejemplo, con respecto a trabajar con gente de otras áreas. Por ejemplo, en nuestro caso si nos pudieses comentar alguna experiencia que tuviste trabajando con gente del área económica o con otras áreas, no sé, adelante, por favor. O sea, a ver, el trabajo infantil es una problemática que está presente en Chile. Quizás Chile es uno de los países que ha avanzado fuertemente en la erradicación del trabajo infantil, pero aún hay niños, niñas y adolescentes que están en situación de esta. ¿Ya? Y erradicar el trabajo infantil, si bien nosotros como Ministerio del Trabajo tenemos la responsabilidad por los convenios internacionales y como la responsabilidad de llevar a cabo las políticas públicas, no podemos solos. Ya necesitamos empleadores, necesitamos a trabajadores, necesitamos a la academia justamente en todo lo que tiene que ver con la caracterización del fenómeno, en poder también informar a los futuros profesionales sobre esta temática, que es una temática que sabemos que es bastante invisibilizada. ¿Ya? El trabajo intersectorial en el sector público es sumamente importante y particularmente la temática de trabajo infantil, porque trabajo infantil tiene múltiples factores para poder avanzar en la erradicación del trabajo infantil. Necesitamos obligatoriamente ver los temas de protección social, ver los temas de salud, ver los temas de educación, ver los temas de trabajo de los adultos responsables, ver cómo se mide el trabajo infantil como tal. Entonces, como tú puedes ver, es un abanico en donde la invitación es súper clara de tener que compartir y trabajar de manera articulada con todos y todas los actores claves, porque al final el Ministerio del Trabajo en ese sentido tiene un rol de poder gestionar ciertas acciones, pero hay muchas acciones que tienen que hacer otros ministerios o incluso nosotros como ciudadanos que va independiente un poco del trabajo que hacemos como ministerio como tal. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a empezar a hablar de un poco más de cifras. Yo te voy a ir comentando un poco de los datos en Chile y quiero que tú me emitas algún comentario. Lo primero que quería hablar contigo es el tema de las fuentes de información, ¿no? La fuente de información más reciente que se tiene acá en Chile es la EANA del 2012, donde el 6,9% de los, existe un 6,9% de ocupados entre 5 y 17 años. ¿Esto quiere decir que en Chile existen 6,9% de niños en trabajo infantil? No, a ver, nosotros tenemos una encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes que, como tú bien dices, es del año 2012. Nosotros justamente estábamos trabajando el año 2019 para poder sacar una nueva encuesta, pero por motivos del estallido social y después de la pandemia se debió suspender, particularmente por la metodología que tiene la encuesta, ¿ya? En donde necesariamente era importante poder hacerla de manera presencial. Pero ya respondiendo a tu pregunta, en Chile, claro, existen 229.000 niños, niñas y adolescentes que están ocupados, lo que corresponde a este 6,9%. Pero de ellos, ¿Ya? el 6,6, o sea, 219.000, están en situación de trabajo infantil. Por lo que hay Perdón, 10.000. Sí, perdón, Ale. Si bien te entiendo, me estás diciendo que no es lo mismo la tasa de ocupados a la tasa de, o a la tasa de trabajo infantil, ¿sí? exactamente, sí. Bien, Porque, dale. A ver, si nos puedes explicar un poco más esto del sí, trabajo infantil, claro, porque ¿cuál es la ocupados. definición? Sí, Ocupados se refiere a todos los niños, niñas y adolescentes que están en situación de trabajo o que están realizando alguna actividad económica, ¿ya? Por así ya, decirlo. Sin embargo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, para que ellos puedan trabajar tienen que reunir ciertas condiciones. Entonces, es por eso que de este 6,9% hay un 6,6% que entran en esta categoría de trabajo infantil, y hay 10.000 adolescentes en particular que están trabajando pero de manera protegida. Entonces ahí quizás es importante precisar a quién entendemos por trabajo infantil, ¿ya? Trabajo infantil es toda actividad laboral que pone en riesgo el desarrollo social, emocional, físico de los niños, niñas y adolescentes y que particularmente pone en riesgo su derecho a la educación, a la recreación y al esparcimiento. Entonces, o sea, y perdón, y además tiene que cumplir con ciertos requisitos. En Chile hay un convenio internacional de la OIT en donde se establece que los 15 años es la edad mínima de admisión al empleo. Por ende, todos los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años no pueden trabajar, salvo en una excepción que tiene que ver con el trabajo en contexto artístico, ¿ya? Y se permite el trabajo de manera excepcional de los adolescentes entre 15 y 18 años, pero siempre de manera protegida, cumpliendo con ciertos requisitos que se establecen en el Código del Trabajo, pero además también tiene que obviamente cumplir con su derecho a la educación, a la recreación, y no se puede poner en riesgo esto. Ya entonces, para ejemplificarlo de mejor manera, si un adolescente entre 16 años, o sea, cumple la edad mínima de admisión al empleo, está trabajando, pero no está yendo al colegio, ahí estamos frente a una situación de trabajo infantil. Entonces, ese adolescente probablemente esté en una situación de ocupado, pero eso, pero aún así es una vulneración de derechos, ¿ya? En ya. cambio, si hay un adolescente que tiene 16 años, asiste al colegio, está con un contrato de trabajo, tiene la autorización de su adulto responsable, cumple con no realizar algún tipo de trabajo peligroso, ahí también es un adolescente que está trabajando, pero de manera protegida y por ende ahí está este porcentaje de ocupados, ¿ya? Y Ya, no estaríamos perfecto. hablando frente a una situación de trabajo infantil como tal. Perfecto. Una consulta, por ejemplo, ¿se calificaría como trabajo infantil, por ejemplo, si es que algún niño o adolescente está colaborando con tareas de la casa, digamos? A ver, ahí es otro tema, porque no todo es trabajo infantil, y eso es evidente. El que el niño, niña, adolescente, no sé, ayude quizás al cuidado de algún hermano, hermana, o que a lo mejor, no sé, ayude en algunas tareas al interior del hogar, eso es parte incluso de la formación que puede ser de esta población. Sin embargo, cuando tenemos a un niño que está faltando al colegio porque tiene que quedarse al cuidado de algún hermano o hermana menor, o a lo mejor está
trabajando en un negocio familiar y por eso no puede ir a la escuela, ahí estamos frente a una situación de trabajo infantil. Y ahí se han definido que hay un máximo de 22 horas a la semana en donde es como el cruce, cuando vemos que hay niños que están mayormente su tiempo está destinado a las actividades al interior del hogar, evidentemente ahí sí estamos frente a una situación de trabajo infantil. La diferencia sí, a lo que te comentaba anteriormente, tiene que ver con las sanciones, porque cuando hay una empresa que contrata a un adolescente que no cumple con los requisitos, hace trabajo peligroso, no está yendo a la escuela, entre otros, ahí quienes fiscalizan o quienes tienen que, están llamados a sancionar es la dirección del trabajo. ¿Ya? Entonces hay como una sanción administrativa, por así decirlo. Sin Ya, embargo, perfecto. Dale, sí, dale. no, sin embargo, cuando estamos hablando frente a esta otra situación, en donde puede ser una vulneración de derechos, más que un tema laboral como tal, ¿ya? Entonces ahí es importante, justamente los esfuerzos que hace el Estado de Chile es poder sensibilizar al respecto, porque ambos tipos de trabajo, ya sea al interior o fuera del hogar, son peligrosos, pueden ser peligrosos o pueden poner en riesgo la educación de los niños y adolescentes. Ya, perfecto. Vamos a tocar este tema de la dirección del trabajo y las empresas más adelante. Quería hacerte una consulta adicional, es eh, como Departamento de Erradicación del Trabajo Infantil, em, ¿cómo han ido trabajando estos últimos años, dado que la fuente de información está un poco rezagada? Uh -huh. Que esa es una pregunta, digamos, que sale a la luz porque estamos hablando de que nuestra última referencia es prácticamente de cerca de 10 años, ¿no? Sí, ¿Cómo han a ido ver. desarrollando el tema de actualización de Uh información? Si nos puedes comentar un poco al respecto, por favor. Sí, a ver, la encuesta de trabajo infantil, esto es como un poco comentarle a modo general, es una encuesta que tiene una metodología especial que viene de Naciones Unidas, no es una encuesta que se pueda aplicar todos los años, ¿ya? De hecho, es una inversión que hace Chile, porque es una encuesta que es mucho más compleja de realizar, por eso es el motivo que no se realiza todos los años, ¿ya? Además, lo otro es que, claro, la encuesta esta nos sirvió para la actual política pública que se suscribe el año 2015, pero evidentemente nuestro país ha cambiado mucho desde la encuesta desde el año 2012 hasta la fecha, ¿ya? Y para poder subsanar un poco esto, nosotros participamos o fuimos uno de los países que ha participado a través de la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, que es de la OIT, y la CEPAL en un modelo, en un índice de vulnerabilidad al trabajo infantil, que es una herramienta estadística con datos administrativos a fin de poder identificar cuáles son los territorios que tienen mayor vulnerabilidad al trabajo infantil. ¿Ya? Esto ha sido una herramienta bastante útil para nosotros porque si bien es muy probable que el diagnóstico que tenemos actualmente con la EAN del 2012 a la fecha ha habido un cambio inevitablemente, lo que nos ha permitido esta herramienta es justamente llegar más a los territorios. Nuestra política pública tiene un enfoque descentralizado, nosotros se realizan actividades que están lideradas por todos nuestros CEREMI a nivel en las 16 regiones del país. Sin embargo, un dato como el que tenemos solamente nos permite poder identificar, por ejemplo, en qué zonas hay mayor presencia de trabajo infantil, cómo se caracteriza, pero muy a modo general. En cambio, el índice de vulnerabilidad del trabajo infantil nos ha permitido que nuestros CEREMIs, por ejemplo, puedan priorizar con qué comunas pueden trabajar, porque es como achicando un poco como no viéndolo solamente desde la región metropolitana, sino también en otras regiones, en donde hay regiones que tienen una capital regional que es mucho más grande, tienen más comunas, evidentemente la estrategia que hace nuestro CEREMI es muy compleja a veces llegar a todo el territorio, ¿ya? Entonces con este índice de vulnerabilidad, que además se divide con ciertas dimensiones en donde se establece ciertos como criterios de vulnerabilidad, ha permitido que los CEREMI en conjunto municipios puedan generar estrategias en conjunto para poder avanzar en la erradicación del trabajo infantil. Porque esta herramienta nos ha permitido, por ejemplo, identificar que hay ciertas situaciones de sensibilización que es importante poder fortalecer, ya que a lo mejor hay temas culturales o también de temporada, en donde hay ciertas temporadas en donde hay mayor presencia de trabajo infantil o que también hay ciertas condiciones climáticas que hacen que hay ciertas comunas sean más vulnerables que otras.
¿ya? Entonces, de este modo nosotros hemos podido este último año, porque el índice de vulnerabilidad al trabajo infantil se lleva a cabo entre el año 2019 y 2020, pero el año 2020, por motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fue que se lanzaron los resultados y ha sido la actual herramienta que nosotros estamos utilizando, que principalmente nuestros áreas del trabajo están utilizando, con el fin de poder generar estrategias mucho más locales, más aterrizadas, y la verdad es que hemos tenido una llegada bastante exitosa o buena por parte de los territorios, porque hace sentido un poco esto de que el trabajo infantil es una temática que no solamente depende de un ministerio, sino que realmente se requieren a todo. Y yo creo que eso ha facilitado que muchas regiones puedan generar como nuevas alianzas con otras, con algunas instituciones, que se pueda ir como avanzando un poco en la caracterización más regional y territorial, porque sin duda alguna una de las estrategias que nosotros tenemos para poder enfrentar esta situación y poder avanzar hacia este país libre de trabajo infantil. Perfecto. Me parece muy interesante este tema de la política descentralizada, sobre todo considerando, bueno, aquí quiero hacer el gancho con otro tema que es pedirte un comentario, por ejemplo, sobre la pandemia y el trabajo infantil, ¿no? Yo comentarte por mi lado que acá en el observatorio nuestra investigadora Luna Bratti hizo un informe sobre pobreza infantil, donde, por ejemplo, haya que el porcentaje de pobreza en menores de 7 años es cerca de 16 puntos, o sea, es 16.5%, ¿ya? Donde 9.9% es pobreza no extrema y 6,6 extrema. Pero si bien este porcentaje de 16,5 está por encima del promedio nacional, que es 10, ya que está cerca del 10%, nosotros vemos que, por ejemplo, en regiones de la Araucanía y Ñuble son donde la pobreza infantil realmente está como muy disparada, donde, por ejemplo, para el caso de los menores de 7 años, en la Araucanía la tasa está la tasa es de 23,8% y en Ñuble es 24,3%, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar un poco luces de por qué puede estar pasando esto en estos territorios, dado que ustedes trabajan con esta política descentralizada, y cuál es un poco la perspectiva que han ustedes percibido desde tu departamento con toda esta problemática de la pandemia relacionada al tema del trabajo infantil. A ver, evidentemente, uno de los aportes que nos entregó el índice de vulnerabilidad tiene que ver con comprender los territorios y sus características, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, el índice a lo mejor hace bastante sentido a estos datos que tú me entregas, porque, por ejemplo, había situaciones en donde se podían ver ciertas comunas que tenían más vulnerabilidad al trabajo infantil porque estaban más alejadas de la capital regional. Entonces ahí uno puede incluir en que probablemente es porque a lo mejor no accede a ciertos beneficios sociales o hay como una distancia, incluso como geográfica, entre la persona y los beneficios por parte del Estado. Entonces, siento que a lo mejor, o sea, creo que a lo mejor hay territorios que tienen mayores vulnerabilidades en ese sentido, en donde también hay que generar una mayor estrategia. Justamente ayer estuve en una actividad con profesores en la región de la Araucanía, de la comuna de Temuco, en la comuna de Temuco en particular, porque evidentemente son regiones que requieren de más colaboración, requieren de una presencia importante, pero particularmente eh, demuestran un poco que hay ciertos sectores que yo creo que si bien estos datos como que están súper, o sea, como que están como llevados a un territorio en especial, yo creo que demuestra un poco como la realidad que hay en ciertas como comunas que a lo mejor no está tan visible, ¿ya? Y que evidentemente la pandemia o esta crisis sanitaria ha podido exacerbar, y de hecho nosotros también eso lo pudimos comprobar, como el índice de vulnerabilidad que fue con datos administrativos previo a la pandemia, nos daba cuenta de la importancia, por ejemplo, o de la dificultad que tienen algunas comunas en acceder a ciertos beneficios sociales o incluso de estar más cerca de la capital regional. Evidentemente eso se ha visto como mayormente incrementado, perdón, por motivo de la pandemia. Hay comunas que a lo mejor tuvieron problemas para conectar, o sea, niños, niñas y adolescentes que tuvieron problemas de conectividad, por ende a lo mejor fue mucho más difícil acceder a clases de manera remota, no así que pasaba en las zonas más urbanas.
Y evidentemente eso, la pandemia en general y todo lo que tiene que ver, porque yo creo que lo que tú me comentas respecto de la pobreza y la pandemia están estrechamente vinculados, ¿ya? Probablemente la situación que todavía seguimos en pandemia, entonces todavía no podemos hablar del proceso de post-pandemia, pero sí yo creo que los esfuerzos que tenemos que hacer justamente en estos momentos tienen que ver con poder avanzar hacia un mayor piso de protección social, porque si tú te das cuenta, los datos que tú me entregas igual están muy vinculados quizás a los de trabajo infantil. El trabajo infantil está alojado en las familias con mayor vulnerabilidad social, entonces, y es por eso que poder reforzar esta idea que he venido comentando en esta entrevista de la importancia de trabajar con diferentes actores y que no sea solamente la responsabilidad de un solo ministerio. Perfecto. Sí, terminando un poco con la última temática de la entrevista de hoy, quería preguntarte precisamente sobre eso, sobre los desafíos que se vienen adelante y que nos comentes un poco cuáles son los principales actores que deberían entrar en esto, tomando también un poco lo que venías hablando antes de la fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo. Supongo que el sector privado también tiene que jugar un rol muy, muy importante en esto. Eh, Esto, ¿no? El tema de la sensibilización en las familias. ¿Cómo tú percibes esto del tema de los actores y los desafíos que vienen hablemos de los próximos 5 años? Bueno, nuestra meta es lograr que al año 2025 declaren un país libre de trabajo infantil, ya cada vez queda menos para esa fecha. Y tener un país libre de trabajo infantil no significa tener 0% de trabajo infantil, sino que significa que el Estado genere todas las condiciones para que ningún niño, niña o adolescente trabaje. ¿Y cómo se genera esto? Tiene que ver justamente con los desafíos que ahora tenemos que trabajar y que es poder fortalecer todas las relaciones con organismos de empleadores, por todo el rol que tienen los empleadores de contratar o no contratar a adolescentes, de hacer velar, o sea, velar por la normativa y particularmente poder tener esta visión más integral en donde también poder sensibilizar, como hay algunas empresas que lo realizan, en sus funcionarios respecto a la importancia de erradicar el trabajo infantil. Los trabajadores también juegan un rol importante y la OIT en eso siempre ha sido muy clara de poder hacer, de que la erradicación del trabajo infantil se va a lograr a través del diálogo social y el tripartismo, en donde empleadores, trabajadores y gobierno están juntos por esta meta. Además, obviamente, todos los programas, o sea, toda la oferta pública de protección social, de educación, de fiscalización, de protección justamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes van a jugar un rol sumamente clave en estos últimos años que nos queda de política pública. Y también la sociedad civil que es parte también de las instituciones con las que nosotros trabajamos, también juegan un rol importante. La academia también juega un rol importante, nos hemos dado cuenta este último tiempo y es por eso que agradecemos esta instancia en cómo las políticas públicas a veces están tan alejadas de la academia y a veces no, pese a que a lo mejor la academia puede estar investigando al respecto, como que esto a veces no están como conversando de manera tan directa y como obviamente esto puede ser un tremendo aporte y de hecho nosotros tenemos convenios de colaboración con universidades porque creemos que es importante que podamos conversar con diferentes actores y principalmente con los que están investigando sobre la temática, pero también los que están formando futuros profesionales, porque el tema del trabajo infantil, si bien te he mencionado como actores más institucionales, por así decirlo, también es un desafío que tenemos como sociedad. ¿Ya? En donde los futuros profesionales es importante que manejen sobre esta temática. Hay muchos profesionales que nosotros hemos capacitado que esto no es algo que a lo mejor se pase en clase o que enseñen a ciertas carreras como a detectar el trabajo infantil. Entonces, obviamente, ahí hay un rol importante y justamente lo que nosotros esperamos que de aquí al 2025, que es nuestro último periodo en la ejecución de nuestra política pública, tiene que ver con poder avanzar con todo lo que es la oferta como pública respecto a los programas sociales de protección social, al tema de poder fortalecer la empleabilidad de los adultos responsables que tienen niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil o que pudiesen estar en riesgo de trabajo infantil,
obviamente avanzar hacia una estrategia y una alianza importante con educación, porque la educación y sobre todo en la recuperación económica y todos los efectos que trae la pandemia, la educación va a jugar un rol clave. Tenemos a muchos niños, niñas y adolescentes que en estos momentos pueden estar en riesgo de trabajo infantil por justamente a lo mejor no estar accediendo a una educación o a lo mejor al tipo de educación en la que se está accediendo no va a ser tan fuerte como para poder retener a estos niños, niñas y adolescentes en la escuela y pueden ser futuros niños, niñas y adolescentes que tienen situación de trabajo infantil. Entonces, todo lo que tiene que ver con temas de detección, prevención, en educación juega un rol bastante importante. Y además, obviamente, nosotros este año, solo para comentarte, actualizamos nuestro código del trabajo, en donde se actualizó justamente la normativa referida a temas de trabajo infantil y trabajo adolescente protegido. Eh, y uno de los puntos importantes tiene que ver con fortalecer todos los requisitos para que los adolescentes trabajen, pero también el fortalecimiento de las sanciones y multas. El que haya multas o sanciones, la verdad es que no es algo que nos beneficie, porque evidentemente lo que queremos es que no haya niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. Pero sí creemos que puede servir para poder marcar un poco la diferencia y poder hacer un hincapié en la obligación que tiene el Estado de Chile, pero también el compromiso que tenemos de poder avanzar hacia un país libre de trabajo infantil. Perfecto. Finalizando, Ale, por favor, si nos puedes decir, por ejemplo, dónde podemos acceder a información sobre el trabajo del departamento o si tienen alguna cuenta en Twitter, Instagram, no sé, para que se los pueda seguir. Sí, sí, los dejamos invitados a nuestra página web, que es www.noaltrabajoinfantil.cl, que ahí van a encontrar todas las noticias de todas las actividades que hacemos, los estudios, la normativa, las presentaciones que tenemos, nuestra política pública, las diferentes publicaciones que hemos hecho con otros organismos. Así que ahí es donde pueden encontrar mayor información para los que estén interesados en esta temática, y obviamente también pueden contactarnos si es que hay alguien que quisiera conocer más sobre esto. Perfecto, muchas gracias. Por mi parte también invitar a nuestros auditores a suscribirse a nuestro canal de YouTube, OSEC UDP, porque vamos a seguir de aquí en adelante con más de estas entrevistas cortas que tratamos de aterrizar un poco los conceptos para conversar también con gente de otras áreas que no están relacionadas a las distintas temáticas, ¿no? Agradecerte, Ale, muchas gracias y muy buena entrevista. Muchas gracias a ti, José. Saludos a todos. Listo, chao, chao. Chao, chao.